Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto a ver cómo se hacen las auditorías de marca. Mi nombre es Ingrid Hausinger. Yo soy coordinadora del componente de ecología política para la Fundación Heinrich Böll, que es una fundación que tenemos nuestra sede en Alemania y oficinas alrededor del mundo. La oficina para la región de Centroamérica está en San Salvador. Ahí estoy yo ahorita y es un gusto saber que están pues en otros lugares de Centroamérica. La idea de ahora es a solicitud de la Mancomunidad Trinacional, por eso la mayoría son de la Mancomunidad Trinacional, para ver cómo se hacen las auditorías de marca. Y somos organizaciones también que estamos dentro de la Red Trinacional para el Rescate del Río Lempa. Quienes no conozcan la red, también les vamos a compartir en el chat el link para que se metan a las publicaciones de la red y conozcan un poco más sobre el tema de los plásticos. Entonces, hoy el tema es cómo hacer auditorías de marca. No puedo ver los chats, Manuel, entonces, bueno, o los voy a abrir por aquí, cualquier cosa. Si quieres, yo puedo estar pendiente de los chats y te digo. Perfecto, gracias, Leslie. Entonces, antes de empezar con qué son las auditorías de marca y para qué las hacemos, quiero regresar a 4 datos muy importantes sobre la contaminación de los plásticos en sí, y quienes todavía no han visto algunas de las ponencias o no han participado en los conversatorios que hemos hecho en el marco de la Red Trinacional siempre para el rescate del río Lempa, que las pueden encontrar en el Facebook de la red o en la página de YouTube de la red también, o de la Fundación Böll, donde hablamos de manera más extensa sobre la problemática y los efectos de la crisis del plástico y la cantidad de plásticos que existen en los ecosistemas. Ahora no me voy a enfocar en eso porque no nos va a alcanzar el tiempo. El tema es cómo podemos hacer auditorías de marca. Entonces, de manera muy breve, 4 datos que tenemos que tratar de tener siempre presentes. Uno es la cantidad de plástico que se ha producido desde 1950, que es cuando empezó la gran explosión de producción de plásticos en el mundo. Desde 1950 se han producido 9.2 mil millones de toneladas de plástico. Eso es más o menos 1 tonelada por cada persona que habita la Tierra. Así nos podemos acordar de la cantidad tremenda de plástico que se ha producido. Este gráfico de la derecha es un gráfico un poquito más viejito, era todavía menos la cantidad de plástico que se había producido, pero hay relaciones, por ejemplo, son 1.000 millones de elefantes la cantidad de plástico desde 1950, o podemos ir buscando formas de acordarnos de esos datos tan impactantes, ¿no? El segundo dato es cuánto se produce anualmente, que son 438 millones de toneladas. Ese dato es importante porque nos refleja la cantidad y los volúmenes de plástico que se generan, que de verdad son volúmenes que son imposibles de manejar. Y esto lo vamos a hablar cuando hablemos de quién es la responsabilidad de la basura plástica. El dato número 2, primero era la cantidad que se produce, ¿no? El dato número 2 es que el 40% de los plásticos son basura antes de 30 días. Ese 40% generalmente son los empaques o los plásticos de un solo uso, de los que vamos a hablar bastante el día de ahora, que los usamos 30 días, 30 minutos y a veces ni un minuto. Nos dan la bolsa, inmediatamente la desechamos. Entonces, 40% de ese gran volumen lo usamos un tiempo muy pequeño. Y menos del 10% de ese gran volumen se ha reciclado. 1/3 de todo ese plástico está en los océanos, y ese es el cuarto dato con el que quiero terminar. 1/3 de todos los plásticos que se han generado desde 1950 ha llegado directamente a los ecosistemas, ya sea a los mares, a los bosques, a las playas, a los lagos, a los ríos. El 40% se encuentra en rellenos sanitarios y el 14% se ha reciclado y un 14% se ha reciclado y todavía está en proceso, por eso hablamos de solo el 10% en realidad, y el 14% se ha incinerado, que eso también tiene efectos dañinos para la salud. Como les decía, hoy no me voy a enfocar tanto en los efectos de la salud, ni hablar más en detalle de la crisis del plástico, pero quería retomar como estos datos que son bien relevantes, que los tengamos presentes, las cantidades, el porcentaje que se recicla, que es menor
podemos decir menor del 12, nosotros utilizamos el 10, hay estudios que van a hablar del 13, pero digamos menor del 12%, definitivamente no más del 14% que se ha reciclado de todo el plástico que se ha producido desde 1950, ni siquiera en los países que tienen sistemas de reciclaje muy innovadores, digamos, ¿no? Entonces, esos datos son importantes, que 1/3 de todo este plástico está en los ecosistemas y que cada vez se producen más y más plástico. Y estas, bueno, son algunas de las imágenes a las que nos lleva todas estas grandes producciones de plástico. Esta imagen puede ser de cualquier playa de Latinoamérica, de El Salvador, de Guatemala o de Honduras. Probablemente después de una tormenta, justamente después de Eta y Ota acá en El Salvador, este es el lago de Ilopango, que había una cantidad impresionante de plástico, ¿no? Como ustedes pueden ver, la mayoría son botellas PET, ya no tienen una etiqueta, este es un punto importante, el agua la quita muchas veces, pero a veces podemos reconocer, por ejemplo, esta de acá, que es una Coca-Cola, o esta de acá también sabemos de que es de estos juguitos de aloe vera. Hay muchos juguitos, hay muchas botellas que las logramos identificar, aunque ya no tengan etiquetas, ¿no? O estas a las orillas de las carreteras, esta también es una de la carretera de oro de aquí de El Salvador, o la desembocadura del río Motagua, que constantemente está en las noticias con conflictos por Honduras, por cómo se miran las playas, o la isla de basura del Caribe, que cada vez se hace más grande y que está poniendo en riesgo directo e inmediato el arrecife más importante de Centroamérica. Entonces, la pregunta que yo les quiero hacer es quiénes son responsables de estos desechos plásticos. Esa es una de las principales preguntas que tenemos que contestarnos y que cada quien en realidad desde su percepción del mundo la puede contestar de una manera muy propia, ¿no? Entonces, puede ser en primer lugar lo que pensamos muchas personas cuando llegamos a un lugar que está sucio o llegamos a estas playas muy contaminadas. Lo primero que pensamos, si quieren me lo pueden escribir en el chat, pero creo que les puedo adivinar qué es lo que dice. ¿Me escuchan bien, Leslie? Acabo de leer de que no sé si se escucha bien. Sí, te escuchamos bien. Ah, ya, ok. Bueno, si quieren me pueden escribir en el chat qué es lo primero que piensan cuando ustedes llegan a una playa sucia. Quiero leer ahí por ahí un chat que dice, a ver, ¿quién me escribe ahí? ¿Qué piensan cuando llegan a una playa que está sucia? ¿Se quieren bañar en el mar? Y se encuentran con cubiertos, platos desechables, bolsitas de ketchup del pollo campero, un pamper. Ay, qué gente más sucia, dice exactamente. La industrialización es uno de los responsables. Muy bien. Bacterias, sí, ok. Pero lo primero que escribieron, creo yo que es mucho de lo que pensamos. Qué barbaridad, qué gente más chuca, decimos aquí en El Salvador. Qué falta de educación ambiental, cómo tiran la basura. Entonces, mi primera pregunta es, ¿quiénes son los responsables? ¿Es cada persona a nivel individual? ¿Somos cada uno y cada una de nosotros responsables de los desechos que generamos y tenemos que buscar cómo reciclarlos y dónde depositarlos? ¿O será que, bueno, esto tomando en cuenta de que cada vez hay más plásticos en nuestra vida? Entonces tengamos en cuenta que nosotros somos responsables, todo este plástico que estamos viendo en por ejemplo, es el Super Selectos, es nuestra responsabilidad tener identificado dónde vamos a depositar correctamente toda esta basura que se está generando al desempacar las frutas y las verduras, o la que tenemos en la casa, o la que nos dan cuando nos dan un plato desechable para llevar, o cuando pedimos pollo campero a domicilio. ¿Es nuestra responsabilidad? ¿O será que es responsabilidad? Tengo un poquito de problema de pasar aquí la pantalla, parece. ¿O será que es responsabilidad de los municipios? Las y los que serán del Salvador, pero seguro ya en Guatemala también tienen este ejemplo de que existen estos municipios que incluso le dicen como municipio basura, donde hay un tremendo problema de basura. Generalmente es porque son municipios sumamente poblados y que el municipio carece de recursos para recoger la basura, piensa uno también. Entonces es responsabilidad de los municipios recoger toda la basura y asegurarse que los sitios turísticos, playas, plazas, calles estén limpias de basura y poder gestionar estos grandes volúmenes. ¿O será gobiernos nacionales? Por ejemplo, ahora ya vemos en todo el mundo empiezan a haber ejemplos de países que empiezan a prohibir plásticos porque los plásticos son uno de los principales
generadores de volúmenes de la basura urbana también, ¿no? Entonces vemos incluso que China, el mayor productor de plástico del mundo, prohíbe los plásticos de un solo uso, las bolsas y las pajillas a partir de este año. La Unión Europea entra también a regulaciones nacionales. Entonces serán los gobiernos nacionales los responsables de la basura plástica también. O serán las empresas que los producen y los utilizan. Y aquí podemos hablar de empresas como Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, Unilever, Lipton, Dove, KitKat, la que ustedes quieran, Diana, Doritos, todas las empresas que utilizan empaques plásticos para vender sus productos, porque obviamente que este proceso de transformación de sus empaquetados y de sus sistemas de líneas de producción de productos que antes venían en envases reutilizables o en materiales que no eran plásticos porque no existían estos sistemas de empaquetado en línea de esta manera, generaban mayores costos y fueron cambiando a los plásticos por temas económicos y poder vender más rápido a un precio más económico, muchas veces, ¿no? O un ejemplo que cada vez se vuelve más claro, si yo antes compraba el bote de shampoo, ahora venden estas pequeñas bolsas que se llaman sachet. Bueno, estas bolsitas de shampoo creo que todos las conocemos, ¿no? Que se venden mucho también en las comunidades porque son mucho más económicas que el bote grande de shampoo. Entonces, por un lado, sí estoy ofreciendo una forma más económica de tener productos pequeños a las personas que no los pueden comprar, pero también estoy generando cada vez más empaque por menos producto. Y eso es algo que lo estamos viendo constantemente. Nos están vendiendo prácticamente cada vez más los empaques. Entonces, ¿serán estas empresas las responsables? Solo Coca-Cola, por ejemplo, produjo en 2019, este es otro dato que me encanta repetir, 88 billones de botellas plásticas de un solo uso. Ese es un número que uno ni se lo pueden imaginar, pero eso es suficiente para ir y volver a la luna 31 veces. 31 veces ir y volver a la luna con las cantidades de botellas que se producen en un año, no en toda la vida de la Coca-Cola, en un año. Entonces, ¿es la Coca-Cola responsable? Y para que quiero ir un poco como sus opiniones, ahí les voy a pedir a Manuel o Leslie que me hagan el favor de compartir este link para que hagamos un form en Google y les quiero preguntar justamente, según ustedes, ¿quién tiene más responsabilidad? ¿Es la responsabilidad individual, la responsabilidad de los municipios, la responsabilidad de los gobiernos nacionales o de las empresas? Y que me pongan un ranking según su percepción. Esto es anónimo, yo no voy a saber quién puso qué, solo quiero saber si ustedes piensan que una empresa tiene menor responsabilidad y una persona individual tiene mayor responsabilidad o si tienen igual de responsabilidad. Quiero ver si me dicen, sí, ya lo compartieron acá en el Google Form. Ahorita para ver los resultados me voy, ¿verdad? Para ver si ya se están metiendo. Están respondiendo. Ok. Leslie y Manuel, ¿dónde puedo ver los resultados? Ahorita va a proyectar Manuel los resultados. Ok, buenísimo. Cabe mencionarle a cada uno y a cada una de que pueden colocar una respuesta por cada pregunta y no se puede repetir en fila ni en columna.
Es un ranking para cada una. Ok, ya van 17. Las personas que se van sumando, en el chat compartimos un link para un cuestionario sobre quiénes son quién es más responsable de los desechos plásticos. Somos de manera individual cada persona y es mi responsabilidad cada vez que compre una Coca-Cola saber a dónde la voy a poder reciclar. O si pido pollo campero para llevar a mi casa, a domicilio, es mi responsabilidad saber a dónde puedo depositar el empaque de Duropor o la caja. Es responsabilidad del municipio asegurarse que esa basura, si la tiré en la calle, no quede tirada en la calle, si la boté en un basurero o en un recipiente para reciclaje, que esto de verdad se realice o que vaya a un relleno sanitario y sea tratada de manera adecuada. Es responsabilidad de los gobiernos asegurarse que existan legislaciones a nivel nacional que aseguren que los municipios también puedan hacer este trabajo, o es responsabilidad de las empresas asegurarse de cómo se van a deshacer después las personas de los empaques cuando consuman sus productos. Y ahí pueden responder, cada quien tiene una alta responsabilidad, media responsabilidad, baja o poca para cada una de estas 4 opciones. Ok, vamos viendo que tenemos alta responsabilidad de las empresas, 15 personas piensan eso ahorita. Y tenemos más o menos unas, así a nivel individual, más o menos unas que serán 8 personas también que piensan que tenemos una alta responsabilidad individual. Los gobiernos nacionales también alta responsabilidad, 4 personas. Y vemos que municipal no vemos ninguno que piense que el municipio tiene alta responsabilidad. Ok. Bueno, como ven, las respuestas han sido bastante variadas. Incluso tenemos acá en poca responsabilidad, tenemos alguien que piensa que las personas de a nivel individual, 9, tenemos poca responsabilidad, que los municipios también, que los gobiernos nacionales tienen 4, piensan que poca responsabilidad y que las empresas también. Y los gobiernos nacionales está en mediana. Bueno, pero vemos entonces sí que es algo bien variado porque no tenemos claridad de cómo se van generando los problemas. Y esto en parte porque se nos ha dicho muchas veces que una de las grandes razones por las que la contaminación o la crisis en la que nos encontramos de los plásticos se ha vuelto tan grave es por la falta de educación ambiental que tenemos. Es porque tiramos los desechos donde no son, es porque no reciclamos, es porque no invertimos en programas de reciclaje o de limpieza de playas. Y si bien esto es verdad, no es que no sea verdad, no invertimos en educación ambiental, no invertimos en problemas de reciclaje, en programas de reciclaje, ni tampoco invertimos en programas de desechos para mejorarlos y mejorar nuestros rellenos sanitarios o otras formas de tratar la basura. Si bien también es verdad que las empresas son las que principales ganancias reciben de todos los productos que se están vendiendo y son quienes cada vez tratan de que nosotros consumamos más y más y más productos en estos empaques que no hay forma de utilizarlos. Muchas veces en la red, Manuel y Leslie también nos pueden compartir eso. En la red nos escriben y nos dicen como he pasado recolectando bolsas plásticas durante 5 años de mi vida. Tengo miles de bolsas. ¿Qué hago con estas? ¿A dónde las puedo reciclar? Nadie me las recibe. O vasos de Duropor, ¿qué puedo hacer con eso? Y la respuesta lastimosamente es que muchos de los plásticos que se venden en nuestros países no hay manera de reciclarlos. Muchos de los plásticos simplemente no se pueden volver a reciclar, no se pueden utilizar, nadie los va a comprar y nadie va a hacer nada con ellos. Esos plásticos o van a terminar en un relleno sanitario
o van a terminar en los ríos, mares y ecosistemas. Y eso es la verdad. Entonces, desde mi percepción y desde lo que yo logro entender de la crisis del plástico, sí son las empresas los principales y las principales responsables de generar productos que desde el inicio saben que van a generar esta carga ambiental, tanto desde su producción hasta que los dejamos de utilizar y saben que no hay manera de gestionar esta basura y aún así siguen poniendo sus productos en los mercados porque le generan más ganancia. Cuando sí existen muchas veces alternativas para poder poner ese mismo producto, sin embargo, con menores ganancias o mayores costos de logística y no están dispuestos a asumirlos. Entonces, desde ahí empezamos a reconocer que existe una mayor responsabilidad en quien vende el producto. Por supuesto, quienes consumimos el producto también tenemos una responsabilidad porque podemos decidir no consumirlos. Para eso tenemos que estar informados e informadas. Y justamente esa es como una de las razones. Voy a volver a compartir. Ok. Voy a volver a compartir la pantalla. Justamente esa es una de las principales razones para qué se hacen las auditorías de marca. No existe una única respuesta de quién es más o menos responsable. A mi parecer, entre empresa y usuario sí la hay, pero con los gobiernos nacionales y las empresas, por ejemplo, son ambos igual de responsables, porque los gobiernos son quienes tienen que poner las regulaciones para que las empresas empiecen a generar estos cambios, los gobiernos a nivel nacional, y somos nosotros como sociedad civil que tenemos que demandarle a nuestro gobierno que hagan estos cambios. Entonces hablamos de una responsabilidad compartida. El problema acá es que la mayoría de veces las y los que estamos cargando con esta responsabilidad y con los efectos directos somos los consumidores y las consumidoras, las personas que habitamos en los territorios, los municipios locales, que no son los principales responsables, y los gobiernos y las empresas muchas veces, o hasta ahora siempre, no reconocen la responsabilidad de sus empaques. Ellos dicen que la responsabilidad del empaque está en quien la compra. Entonces, si yo compro una botella, es mi responsabilidad asegurarme que ese empaque que me están vendiendo, yo sepa dónde dejarlo, yo sepa dónde botarlo, yo sepa cómo reciclarlo y sepa que no va a causar un daño ambiental. Es responsabilidad del gobierno local asegurarse que esa basura se recoja y que se procese adecuadamente. Es responsabilidad de los países a nivel nacional asegurarse de eso. Mi responsabilidad como empresa no es esa. Yo puedo tener proyectos sociales y ambientales por voluntariedad, pero no porque sea mi responsabilidad asegurarme que mis empaques no generen impactos ambientales. Entonces, esta doble moral es una de las grandes, es uno de los grandes cuestionamientos que se les hace a las empresas. Y justamente para eso es que realizamos auditorías de marca. Aquí veo unas flechas, no sé si todos las pueden ver. Pero bueno. Sí se ven. Sí se ven, sí se ven. Ajá, qué raro, ¿no? Porque es mi pantalla. Como que le hubieran manchado. Sí, pero no soy yo. Bueno, yo no lo puedo quitar porque no es mi pantalla. Quiero ver. Alguien lo manchó entonces. Ok, ahí ya se quitó. Ok, ¿ya ven la pantalla nuevamente? Sí. Sí, ok, bueno. Entonces, esta como introducción que ya no se hizo tan breve, pero esta parte voy a tratar de ser un poquito más concisa y precisa, es justamente para qué hacemos las auditorías de marca. Las auditorías de marca son una herramienta muy fuerte, muy poderosa para tratar de hacer y obligar a las empresas que tomen responsabilidad sobre la basura que generan con los empaques de sus productos. Van documentando las marcas y la cantidad de marcas que se encuentran por residuo. Recopilan pruebas que exponen la verdad detrás de la contaminación plástica.
Muchas veces las empresas no quieren decir cuánto plástico o cuántos empaques están generando. Por ejemplo, Coca-Cola, ese 2019, que es el dato que yo les doy, es la primera vez que Coca-Cola tuvo que decir cuánto plástico utilizaba y cuántas botellas generaba a nivel mundial, y eso solamente porque le fue obligado por una sentencia. Si no, la empresa nunca hubiera dicho cuánto plástico está generando, porque obviamente ese número, al escucharlo, es sumamente impactante, ¿no? No puede ser que no encuentren estrategias para tratar de reducir el consumo de Coca-Cola en botellas plásticas y promocionar más las otras formas de consumo de Coca-Cola, ¿no? El por qué no le dan importancia a estos temas. Entonces, las auditorías de marca, eso es lo que buscan, aportar a que las empresas se vuelvan responsables del plástico que están dejando en los ecosistemas y las cantidades de plástico que están botando. Y al final de cuentas, obligar a que se reduzca la cantidad de plástico que se utiliza a nivel mundial y que también los gobiernos empiecen a darse cuenta que no es una responsabilidad unilateral para los estados responder a esta crisis, sino que la empresa privada tiene que poner su parte y obviamente nosotros como sociedad pues también. Es la responsabilidad extendida para el productor de plásticos y quien vende el plástico. Voy a ver, ok, dice ya no se ve la mancha, muy bien. De manera muy general, las auditorías de marca se realizan desde el 2017. Las realiza este movimiento que se llama Liberémonos del Plástico en español o en inglés Break Free. Uno se puede, creo que aquí les puse el link, uno se puede inscribir en la página de Break Free. Después les comparto el link. Uno se puede inscribir en la página para ser miembro, socio o también para inscribir las auditorías de marca, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la auditoría de marca del año pasado participaron 14,734 personas, se realizaron 575 en 55 países. En El Salvador realizamos una que les voy a presentar despuesito y se catalogaron más de 5,000 marcas en este ejercicio de tratar de auditar las marcas responsables de la contaminación plástica también. Las principales marcas contaminantes siempre son las mismas. Coca-Cola es número 1 en el mundo. PepsiCo le sigue ni de tan cerca, Coca-Cola por mucho le lleva la ventaja, pero luego Pepsi viene detrás, Unilever también, tenemos Philip Morrison con los cigarros, Colgate-Palmolive, muchas marcas que también no son conocidas acá, pero muchas son grandes también en Asia, donde se consumen de manera también masiva. Entonces, este es un ejercicio mundial que se realiza una vez al año, generalmente en esta época. Tenemos hasta noviembre para meter los datos o finales de octubre, si no estoy mal. Y luego se documenta todo en las auditorías de marca mundial y se saca como el Brown Audit, es como un anuario de todas las marcas y de todos los lugares donde se realizaron. ¿Cómo se hacen estas auditorías de marca? No, la idea no es ir a recoger la basura. Uno puede, como les digo, inscribir las auditorías de marca en la página de Break Free, aquí donde uno puede decir yo quiero hacer una auditoría de marca y quizás lo primero que les quiero decir es que no tienen que ser gigantes. Pueden ser auditorías pequeñas de 2 personas en un entorno muy pequeño. Uno puede decir voy a hacer una auditoría de marca, por ejemplo, en mi cuadra. Voy a recorrer toda la cuadra y voy a ver cuánta basura yo me encuentro tirada y a qué marcas le puedo yo... ¿En qué marcas puedo yo identificar de toda la basura que yo registre? Puedo hacerlas en unas playas, puedo hacerlas en un parque, puedo hacerla de más de 15 personas o más de 20. Y para cada una de estas auditorías y los diferentes tipos de auditoría que existen, porque también se pueden hacer en escuelas con muchos niños de manera más educativa, uno puede bajar los diferentes formatos de la página de Break Free, que es esta que les comparto acá, breakfreefromplastic.org. Yo también se los puedo enviar por correo o junto con Manuel, las personas que se inscribieron y compartieron su correo o que lo pongan en el chat, se los podemos compartir porque ahí se pueden descargar todas estas herramientas. Una vez que ya se inscribe la auditoría, que es voluntario, pero si no se inscribe, no sale registrada en este anuario mundial de la auditoría de marcas, te envían también todos estos kits a tu correo y te explican cómo se puede hacer y también ahorita con todas las medidas de COVID, ¿no?
Una de las cosas más importantes antes de empezar a hacer la auditoría de marca es preguntarnos para qué queremos hacer una auditoría de marca. Quiero hacerla para educar a niños en el colegio, quiero hacerla para educar a mi familia, quiero hacerla para enviarle esta información al alcalde, a la alcaldesa de mi gobierno local, quiero hacerla para crear una campaña en redes sociales para prohibir el plástico de un solo uso, quiero hacerla para generar conciencia a nivel nacional. En este caso, nosotros estamos planificando, por ejemplo, mañana una auditoría de marca en el contexto del Día Internacional de la Limpieza, que se hacen muchas, porque ahí es un ejemplo concreto de cómo todas y todos podemos aportar. El Día Internacional de la Limpieza son miles de personas alrededor del mundo que con fondos principalmente de diversos estados, la Unión Europea, algunas organizaciones o inclusive las mismas empresas generan campañas de limpieza y recogen toneladas y toneladas y toneladas de basura de playas y de costas. Mañana va a ser en Las Hojas, en El Salvador, en una de la zona de las desembocaduras que ahorita está sumamente contaminada también con plástico. Entonces, en ese día que se recoge toda esa basura, hasta ahora nunca se ha hecho aquí en El Salvador también evidenciar cuánta de esa basura le corresponde a qué empresa, porque ahí estamos abriendo el diálogo de cuánta es la responsabilidad también que le corresponde a cada empresa. Cuánto le corresponde al Pollo Campero, cuánto a la Diana, cuánto a la X empresa que nos encontremos aquí, de paletas, de dulces, de bombones, de toda la basura que vamos a encontrar. Entonces, lo primero es eso, saber para qué la quiero hacer y qué voy a hacer con esos datos, porque eso es lo más importante, comunicar los datos para que estas auditorías de marca cumplan su función, que es generar presión a las empresas a que cambien sus modelos de empaquetado de producción y a que asuman la responsabilidad de toda la basura que están generando. Entonces les mencionaba que hay auditorías de marca de diversos tamaños, hay unas muy grandes, la de mañana creo que estaremos participando unas 20 personas, estamos organizando siempre en el marco del Día Mundial de la Limpieza y con la Red Trinacional para el Rescate del Río Lempa y vamos a participar como fundación, el Movimiento de Mujeres Ecofeministas principalmente y también CESTA de aquí de El Salvador. Más o menos seremos unas 25 personas. La idea es que hagamos diferentes transectos y en esos transectos en la playa Las Hojas vamos a ir recogiendo. Ahora les voy a explicar ya más en detalle cómo ya se hace concretamente una auditoría de marca. Esta, por ejemplo, la hicimos en octubre del año pasado en el lago de Huija, que queda muy cercano a la frontera de Honduras y de Guatemala también. Y lo primero es seleccionar el lugar. ¿A dónde lo voy a hacer? Lo voy a hacer en un sitio turístico, nuevamente, ¿para qué quiero estos datos? Para generar conciencia sobre la basura que se está generando en este sitio turístico. Lo voy a hacer en un área protegida porque quiero mostrar la cantidad de basura que se encuentra dentro de esa área protegida. Lo voy a hacer a nivel de la costa porque quiero ver todo el desecho que trae un río, que es el caso que vamos a hacer ahorita en la costa de El Salvador. Entonces, una vez que yo escogí el lugar donde yo quiero hacer la marca, veo que tan grande es el lugar. Si es un área protegida muy grande, puedo seleccionar diferentes puntos de esa área protegida. Si es un área protegida pequeña, puede ser que con un punto sea suficiente. En el lago de Huija, como hay zonas turísticas, zonas que se habitan y zonas que están deshabitadas, hicimos 3 auditorías de marca el mismo día, una en una zona sumamente turística, en el desagüe, otra en una zona habitada de una comunidad que no es tan turística, pero que las personas viven justo a la orilla del cauce, y una tercera auditoría de marca en una zona que está deshabitada, para ver cuánta es la basura que llega en los lugares donde no está habitado el lago de Huija. Y los datos al final se pueden promediar para tratar de ver cuánto es en realidad la contaminación que tenemos en el lago de Huija. Si alguien tiene preguntas, me pueden también levantar la mano o interrumpir. Bueno, entonces, cuando uno ya seleccionó el lugar, obviamente está toda la planificación previa, que ya parte de eso es esta capacitación chiquitita que estamos haciendo, pero es meterse a informar a la página, es leer los manuales, ver las herramientas que yo les voy a presentar, y más allá de eso, lo primero ahorita es ver cuál es la situación para la seguridad, la bioseguridad para prevención de infecciones de COVID, ¿no? Estamos en una pandemia, eso no hay que olvidarlo. Mañana todas las personas tienen que llevar su mascarilla, guantes, por supuesto, alcohol gel y tratar de mantener la distancia tanto en los transportes como durante la auditoría de marca. Generalmente, como son en lugares abiertos,
el contacto o la posibilidad de infección, digamos, es menor porque no estamos en lugares cerrados, pero sí hay que tomarlo en cuenta y hay que informarlo, ¿no? Entonces, eso es lo primero ahorita en el contexto de pandemia. Luego, pues, ver lo normal, qué vamos a hacer con la basura que se va a recoger. Ese es otro gran tema. ¿La vamos a ir a dejar a dónde? ¿Al basurero municipal? ¿La vamos a dejar en el lugar? ¿Tenemos transporte para movilizar esa basura que vamos a recoger? ¿Tenemos pickups? ¿Cómo llegamos a ese lugar? O incluso hay personas de las auditorías de marca que lo que hacen es que separan la basura por marca y las envían por correo a la empresa que ha generado la basura y toman una foto y la suben al catálogo de imágenes para campañas de prohibir plásticos de un solo uso. Entonces, uno puede pensar muy bien qué se va a hacer con la basura que se recoja. No necesitamos limpiar grandes áreas, pueden ser áreas pequeñas, lo que necesitamos es que sean representativas. Obviamente que si ustedes van a llegar a, yo no sé, a Chiquimula y quieren hacer una auditoría de marca en el centro de la ciudad, pueden hacer una en el mercado, por supuesto, pero digamos que el mercado quizás no es el representativo para toda la ciudad porque es un lugar más sucio o más limpio quizás si hay un buen sistema de servicios, no estoy segura ahorita. Digamos, no es tan representativo quizás para la ciudad. Entonces, ahí es una auditoría específica del mercado y así se tienen que comunicar. Pero podemos hacer una en un parque para niños o en un área protegida como en Ipala, arriba de este volcán, también en Guatemala, a ver cuánta basura se encuentra dentro de esa área protegida. O en lugares emblemáticos de la región Trifinio, de la parte alta del lago del río Lempa, de la cuenca del río Lempa, para ver qué basura es la que encontramos y cuánta es la que encontramos. Depende de la densidad de basura, así vamos a seleccionar los transectos que vamos a recoger. Como en este caso, ustedes pueden ver, así estaba toda la orilla del lago de Huija, como en esta foto. Entonces, hay muchísima basura y hay que recogerla toda. Cada colilla, cada pedacito de dulce, hay que recogerlo y hay que apuntarlo. Entonces, sí es un trabajo bastante tedioso y por eso, si vemos un lugar que está demasiado sucio, no agarren áreas tan grandes. Pueden agarrar áreas de 2 metros por 1 metro o de 2 por 4 metros. En este caso, agarramos de 2 por 5 metros, o sea, 10 metros cuadrados. Esos 10 metros cuadrados los marcan, acá se puede ver con una pita, para que toda la basura que está en esa sección de 10 metros cuadrados, que es un ejemplo, como les digo, puede ser más o menos, la recogen toda primero, ¿no? Entonces se hacen un barrido de esa área y se va recogiendo cada pajilla, cada tapón, cada etiqueta, cada empaque de pedacito de dulce, cada pedazo de mascarilla, de guante, todo lo que sea plástico en su mayoría. El resto de la basura, si es papel, cartón, madera, cualquier otra cosa, lo pueden recoger, pero no se toma en cuenta dentro de la auditoría de marca. Entonces, todo eso se va a recoger y una vez que ya se tiene todo, todo limpio, digamos, el transecto, se empieza la parte de la separación de la basura, ¿no? Aquí, por ejemplo, eran estas partes de la arena, es una de las partes más difíciles, porque si ustedes ven, ahí están estos pedacitos chiquititos de pedacitos de papel, restos de cubiertos, estas cinchitas de las botellas, todo este pedacito, este pedazo de suela de zapato, todo hay que recogerlo. No todo lo vamos a poder categorizar, pero todo hay que recogerlo. Entonces, una vez que se recoge, se empieza a hacer una separación de la basura de manera bastante rápida, digamos, por aquí. Si ustedes ven esta basura, que estaba en 10 metros cuadrados. Aquí ni siquiera está toda. Esta es la mitad de un transecto. Vasos, bolsas. Empezamos a separar todos los paquetes de los churros, de las ketchups, de las botellas, de los empaques, los tapones, las cucharas, las bolsas de agua, etcétera, etcétera. Y todo se va separando y todo se va segmentando. Aquí pueden ver, por ejemplo, la cantidad de tapones que encontramos en un segmento de 10 metros cuadrados. La cantidad de bolsas, de pajillas, encontrábamos pampers, cepillos de dientes. Es una cantidad de basura que cuando uno solo la recoge, muchas veces no visualiza todo lo que es. Entonces, las auditorías de marca también nos van generando toda esa conciencia
sobre la basura que hay, porque cuando uno cuenta y dice encontramos 56 tapones en 10 metros cuadrados. Es impresionante la densidad de contaminación plástica que existe en este fragmento del lago Ouija. Y por ejemplo, no es la zona turística, esta es dentro de una comunidad que se llama Cuevitas, que está ahí a la orilla del lago. Entonces, una vez que se hace todo eso, se tiene ya todo separado por tipos y usos de plástico, que ya les voy a explicar cómo se separa. Se empieza a contabilizar cuánto tenemos de cada cosa, cuántos tapones, cuántos vasos, cuántas bolsitas de churro, etcétera. Y eso lo vamos a ir escribiendo y le vamos a ir poniendo la marca. Ya les voy a enseñar las tablas y los tipos de plástico y las marcas que más o menos se utilizan. Toda esa información para que la auditoría de marca sea tomada en cuenta en los análisis mundiales de auditorías de marca, hay que ingresarla a una página web en un tabulario y utilizar estos formularios que les voy a compartir. Uno puede hacer una auditoría de marca más sencilla, digamos, sin tener tanto detalle de lo que voy a registrar, pero entonces no va a aparecer en las estadísticas internacionales, que es también a lo que queremos ir aportando, que nuestra región tenga datos propios sobre la contaminación de plásticos por las diversas empresas, también locales que venden aquí sus productos, ¿no? Entonces, una vez que tenemos todo eso, se ingresa. Entonces, ahorita en El Salvador, esa del 2020 que nosotras hicimos con el movimiento de mujeres ecofeministas, siempre en el marco de la red también, fue la primera que se hizo. Y entonces solo nos salen las primeras 3 grandes compañías, que era Coca-Cola, el 83% de la basura que encontramos era de la Coca-Cola. No eran botellas de Coca-Cola, pero era una de la lista de empresas dentro de Coca-Cola Company. A veces uno no sabe ni qué empresa está dentro de la Coca-Cola Company, pero a la hora de ingresarlo, ya la plataforma te ayuda y te identifica que esa empresa es de la Coca-Cola o es de la Pepsi o es Unilever o es Colgate-Palmolive, por ejemplo. Y estas son las 3 principales que nos salieron. Muchas no estaban en la tabla. Ya este año que vamos a ingresar la segunda auditoría, y si ustedes en la mancomunidad hacen más, vamos a tener muchos más datos de las empresas locales y ya vamos a escribir a Break Free para que empiece a tabular también esas empresas y se nos haga más fácil presentarlos y tenerlos en cuenta en los datos de estadística internacional. Entonces, esto se comparte en todo el mundo y es un documento oficial que se utiliza oficial para nosotros, ¿no? Para documentar cuánto y qué empresas son las que más contaminan. Quiero ver si es una pregunta. Unilever también aglutina. Sí, Unilever es tremendo acá. O sea, mañana estoy segura que va a ser una de las que más va a salir, ¿no? Justamente en este caso, en el lago de Ouija, la que más encontramos fue Coca-Cola Company, pero encontramos muchas pequeñas de paletas, sinceramente, que no sabíamos de quién era y muchas que no sabíamos identificar, que mañana sí vamos a tomarnos la tarea de buscar quiénes la producen. Pero, por ejemplo, lo que más encontrábamos eran las bolsitas de ketchup del Pollo Campero. Esas no son de ninguna de las grandes marcas de estas que generan tanto plástico, es una marca local, pero la mayor cantidad de bolsitas que encontrábamos eran de Pollo Campero o de las marcas de paletas locales. Entonces, también eso es un dato que puede ser interesante para hablarlo con los alcaldes y las alcaldesas, para explicar específicamente con el Pollo Campero y con sus tiendas qué medidas se pueden utilizar para tratar de reducir esa contaminación específica que es la que más se está encontrando. Entonces, vamos a ver 3 tipos de cosas. Lo primero es el tipo de producto y eso lo vamos a apuntar en unas tablas que les voy a presentar ahorita al final. Lo primero es el tipo de producto. Vamos a identificar si es envoltorio de comida y a ese se le pone el código FP. Esto no hay que aprendérselo de memoria, uno lo puede imprimir y lo puede andar. Y ahí pueden ver algunos ejemplos, ¿no? Si es de chocolate, si son tapones, si son estas bolsitas que les digo, por ejemplo, del Pollo Campero, ya se cataloga como FP. Si son materiales para fumar, que también son otros de los grandes contaminantes plásticos, mucha gente no sabe que las colillas están hechas de plástico, pero también se cataloga de manera específica porque esto también lo podemos después vincular a programas de impuestos o de incentivos que los gobiernos quieran también implementar y tratar de demostrar cuáles son las empresas que más están contaminando. También materiales de embalaje, eso tiene mucha importancia en las costas.
en las ciudades, los materiales de pesca también en la zona costera es muy importante para los mares, los productos del hogar, que aquí va una gran cantidad, todo lo que tenemos de botes de limpieza, jabones, shampoos, bolsas, productos materiales de construcción, ropa, calcetines, pampers, no, los pampers van en cuidado personal, perdón. Todo eso va en productos del hogar. Y luego tenemos cuidado personal, donde sí van como las cremas, las pastas de dientes, los pampers, los botes de pastillas, las mascarillas, ahora también van en cuidado personal. Entonces tenemos todas estas seis categorías de los tipos de productos. Esa es la primera clasificación que hacemos. Tenemos que ver que el producto que estemos clasificando sea más de la mitad esté hecho de plástico. Entonces tenemos estas 6 categorías. Lo segundo que vamos a ver en una auditoría de marca es el tipo de material. Esto a veces es lo que más nos cuesta, saber cuál es el tipo de material que tenemos. Muchos plásticos tienen un número abajo, que las personas a veces piensan que ese número significa que se puede reciclar con diferentes procesos, pero simplemente es un número adentro del símbolo de reciclaje, pero no quiere decir que ese plástico se pueda reciclar. Entonces, si el plástico tiene un número, eso nos facilita mucho porque ya sabemos en cuál de estas 7 categorías está. Pero si no tiene un número, lo tenemos que empezar a tocar, ¿no? Y esa es la parte un poco más difícil de las auditorías de marca, que ya tenemos que tratar como identificar por lo menos los principales plásticos. El primero es el PET, que creo es el más fácil de identificar, ¿no? Que es el plástico transparente o que tiene un pigmento suave como este, pero sigue siendo transparente, que se utiliza mucho para las botellas de agua. Los vasos, los que son como aguados y los que suenan, las bolsas, y aquí ven como algunos ejemplos para que nos facilite reconocer cuáles son los plásticos PET. Ese es el tipo de material. De ahí también tenemos estos otros plásticos que son la categoría 2, que son los plásticos que son más duros, que vienen en las botellas para limpiar el vidrio, los jabones, los spray puede ser para el pelo, cremas bloqueadoras, tarros de cremas, estos que ustedes ven acá en las imágenes, que es el plástico que es rígido, que yo no lo puedo doblar cuando le hago así y que no suena así claqui, claqui cuando uno dobla la botella de agua, ¿no? Entonces son estos plásticos de alta densidad. Luego, el otro tipo de plástico que podemos identificar en la auditoría de marca es el PVC, que creo que también lo conocemos bastante. Son tuberías principalmente, uso en construcción, en juguetes, cortinas de baño, ponen aquí un ejemplo. Este creo que también es bastante fácil de identificar. Y luego tenemos este número 4, por ejemplo, que son los plásticos transparentes aguados que se utilizan en las bolsas del súper para echar la verdura o las bolsitas que nos dan cuando vamos a comprar las tortillas, algunas personas si las utilizan o donde les echan el pan, todas esas bolsitas son categoría 4 y también en esta categoría metemos estas bolsas del súper. Todas las bolsas plásticas las ponemos en esta categoría, ¿no? Los dispensadores, los soportes también de las latas, todos esos son categoría 4. La categoría 5 son plásticos duros, pero que sí se pueden mover, pero se rajan. Por ejemplo, si los apachamos, los botecitos de yogurt, los botecitos de quesos, como el queso Filadelfia o los dips de la Petacones aquí en El Salvador. Todos estos, el bote de helado, por ejemplo, también está hecho de este plástico número 5. Muchas veces van a tener el código abajo, a veces no lo tienen. Entonces, ahí uno lo va como reconociendo un poco. Si uno no lo sabe identificar, no importa. Siempre tenemos por lo menos estos 6 tipos de producto, que es la primera categorización. La segunda categorización, que ya es un poquito más difícil, es el tipo de material del que está hecho el producto. ¿Por qué nos interesa eso? Para saber cuánto de ese material que identificamos puede ser o no puede ser reciclado. Aquí, por ejemplo, están reciclando ahorita materiales tipo 1, pero no se reciclan tipo 3, por ejemplo. Ni tipo 5 tampoco se reciclan ahorita aquí en el país. El tipo 6 no se puede reciclar en ningún lado porque ahí están todos estas bandejitas de Duropor, ¿no? Entonces, depende del país donde estemos, puede que existan programas para reciclar de algunos plásticos y puede que otros no. Y muchas veces, por ejemplo, sí te pueden aceptar botellas
PET, pero no el 2 con colorantes. Ahí hay como programas bien específicos para cada país. Y aquí les recomiendo también participar en las capacitaciones que va a estar dando los chicos y las chicas de Let's Do It, porque ellos explican justamente qué plásticos se están recibiendo y qué plásticos son los que sí se pueden reciclar y que sí se están comprando en el país, que son pocos. Entonces, la otra categoría es el 6, que son plásticos rígidos, quebradizos o tipos espumas, ¿no? Los duropor que les mencionaba, estas bandejitas en las que a veces vienen las frutas en el súper, los vasos también desechables, pero que tienen color, no estos transparentes, son diferentes tipos de plástico. Y luego tenemos como una gran categoría que es el 7, que es todo el resto de plásticos que no podamos identificar en estos 6. Este tipo de material es quizás lo que más cuesta al principio, pero ya después uno se va como identificando. La primera vez que te sale una botellita de jugo Jumex, por ejemplo, no sabes si es 1 o si es 2, generalmente va a ser 1, le das vuelta, confirmas y ya sabes que esa botella es 1, entonces vas a ir apuntando cuántas botellas de tipo 1, 2, 3, 4, 5 te salen y así, para tener al final un recuento de todo. Y la tercera y última cosa que vemos son la cantidad de capas que tienen los plásticos. Existen plásticos de single layer, de una sola capa, o plásticos que tienen más capas. Esto también nos interesa porque son plásticos que son más difíciles o más fáciles de deshacerse en los ecosistemas, que también por el peso o por los procesos que llevan y la cantidad de petróleo que se utilizó para su producción. Entonces también eso lo tocamos, ¿no? Tenemos como estos plásticos que se sienten frágiles al tacto, que son suaves, que son aguaditos, que los podemos romper fácil. Generalmente son plásticos de una sola capa y los otros plásticos que tienen varias capas normalmente son, por ejemplo, los Tetra Paks también son plásticos que no los podemos rascar de una manera tan fácil. Entonces, esa es la tercera categoría que identificamos en las auditorías de marca. Entonces, es el tipo de producto, que ese es, creo yo, lo más fácil, el tipo de material y las cantidades de capas que tiene un plástico. Esas son las tres cosas que apuntamos y lo apuntamos en estas tablitas que al principio parece un poco intimidante, pero si vemos no es tan complicado. Normalmente aquí ponemos arriba todos nuestros datos, la ciudad donde estamos y todo. Yo les recomiendo sí utilizar estas tablas en el momento que estén documentando los datos al momento de realizar la auditoría y que no lo hagan en una libreta porque si no se van a confundir después. Aquí pues, yo puedo poner, si yo sé la marca, puedo poner Coca-Cola y si no se le veía la marca porque se le lavó la etiqueta y no logro identificar la botella de la marca, entonces yo puedo poner desconocida, pero sí puedo poner que es un artículo de uso de un empaque comestible, que es el tipo 1 y puedo decir aquí qué tipo de producto es, entonces, no, perdón, aquí pongo botella. El tipo de producto sería el 1, el tipo de empaques comestibles y aquí puedo poner el tipo de material, si es una botella PET, por ejemplo, o si es una botella de otro tipo de plástico y si tiene una capa o más capas. Y aquí es la parte del conteo, porque generalmente no voy a encontrar solo una. Por ejemplo, en las auditorías de marca de la Ouija encontrábamos, increíble, pero 60, 70 bolsas. O las bolsitas de ketchup que les comentaba del pollo campero. Entonces, aquí yo voy haciendo el conteo por rayitas, según mis compañeros y compañeras que me están ayudando a hacer la auditoría de marca, van seleccionando por los diferentes tipos de plástico que vamos identificando. Entonces, ese es el formato que se va llenando en la auditoría de marca. Es importante definir el área de la que yo he retomado este plástico, si es para un estudio o yo quiero hacerlo de manera representativa. Mañana que lo vamos a hacer en la playa, vamos a medir igual transectos de más o menos 10 metros cuadrados porque están sumamente contaminada esta playa donde vamos a ir y vamos a tratar de medir todo el transecto que los chicos y las chicas de la campaña del Día Mundial de la Limpieza van a limpiar para poder decir, ok, si en 10 metros cuadrados tanto por ciento de la basura era de Coca-Cola, tanto por ciento era de Unilever, tanto por ciento era del pollo o de Gatorade, yo no sé, de lo que vayamos a encontrar. Entonces podemos decir que de toda la tonelada de basura que van a recoger,
tanto por ciento podría ser también de estas empresas. Entonces es una pregunta directa que ya hacemos a las empresas. El 60, el 70% de esta basura es tuya. ¿Qué estás haciendo para reducir y para cambiar tu forma de vender tus productos? Entonces, bueno, eso es como se llena. Ya lo que queda después es subirlo a la página web, que ese sí es un trabajito más complicado, pero que no lo tenemos que hacer en el momento. Voy a dejar de compartir aquí. No lo tenemos que hacer en el momento y lo podemos ir haciendo de manera más pausada, con tiempo, porque hay que subir cada uno de estos datos igual en la página web. Entonces, aquí quiero abrir a preguntas para ver cómo sienten el ejercicio. La idea, entiendo yo, es que dentro de la mancomunidad hagan también estas auditorías de marca. Nosotros les podemos compartir cómo nos va mañana con la que queremos hacer. Creo que aquí hay algunas personas que van a participar mañana en la auditoría de marca para que también les compartamos fotos. Dina, sí, dime. Gracias, Ingrid. Sumamente interesante. Y un reto, ¿verdad? Para nosotros. A mí me surge la inquietud si lo podemos hacer únicamente en cauces de ríos o si se recomienda que se pueda hacer. Porque yo escuché que tú mencionaste en algunos lugares, algún parque o alguna cosa así. Pero si No es sé. recomendable o no, ¿verdad? En este caso. Pues la idea es que Nosotros que vamos a estar, que queremos retomar esto aquí en la región de la mancomunidad. Exacto. La idea es que se hagan la mayor cantidad de auditorías de marca que podamos para que las empresas se empiecen a responsabilizar. Entonces, depende para lo que yo quiero hacer la auditoría, así va a ser el lugar y el tamaño. Si yo lo quiero hacer, por ejemplo, yo qué sé, tengo un blog o soy profesora y yo quiero compartir con mis estudiantes o con mi familia o con mis seguidores cuánto plástico me rodea. Yo puedo hacer una auditoría de marca de mi cocina, de mi oficina, de mi casa, de mi dormitorio, de mi baño y decir, esto es, a esas se le llaman flash auditorías y se pueden subir de manera inmediata con el teléfono y ahí te sale como el resultado. Esas son principalmente para educar o para decir o para educarnos nosotras mismas y nosotros mismos de qué marcas y cuánto plástico tenemos a nuestro alrededor. Ahorita si yo solo miro en mi entorno, es mi computadora, es la regla, es el teléfono, es el cable, son estas cosas, es mi ropa. Entonces son estas camisas que me acaban de venir a dejar. Todo está hecho de plástico ya, ¿no? El escritorio, la silla, mis zapatos. Entonces, cuando yo empiezo a contabilizar todo el plástico que me rodea, me doy cuenta del contacto extremo que tengo con plástico y cómo también la industria me impone el uso del plástico. Ese puede ser un uso. Si yo quiero hacer la auditoría de marca para irle a decir a los gobiernos y a las empresas que las áreas protegidas de la región Trifinio están contaminadas por sus marcas, entonces lo hago en un área natural protegida y puedo hacer una en el núcleo porque el plástico se ha encontrado hasta en los lugares más profundos de los ecosistemas. Ahorita acaban de hacer una investigación de plásticos en Hawái, en la parte más profunda de la isla, digamos, y encontraron más microplásticos que peces. Y en el lugar más profundo que ha logrado ir un submarino, se encontró un camarón que ahora se llama el camarón del plástico porque se alimenta de micropartículas de plástico que se van a lo profundo de estos ecosistemas. En los polos, en el hielo hay plástico. No hay un lugar en la Tierra donde ya no exista el plástico. En la matriz de las mujeres hay plástico. O sea, en todos lados hay plástico ya. Entonces, si yo lo voy a hacer para sensibilizar, o lo voy a hacer para demandar acciones concretas, esa es la primera pregunta. ¿Para qué la hago? Y de ahí respondo dónde la voy a hacer. Si la quiero hacer para iniciar un proceso de gobernanza de una cuenca hídrica, la puedo hacer en la parte alta, en la parte baja, en la parte media del río, o la puedo hacer inclusive dentro de un mismo basurero, dentro de un mismo mercado, para después irle a decir a la empresa, mire, esto es lo que ustedes están generando, cuánto están aportando ustedes a esta solución, qué están haciendo para cambiarlo, ¿no? De eso depende la respuesta. Leslie y de ahí Welder. Hola. Hola, sí. Sí, una pregunta. Al apuntar todos los plásticos que se encontraron en la zona a elegir,
estos no se pesan, ¿no? Que solamente se apuntan la cantidad, pero no se pesan. Mm. ¿Cómo es que determinan la cantidad? ¿Es por unidad o por volumen? En las Porque auditorías se creo hace que no por... escuché si lo pesaban o no. Si uno quiere hacer ya una publicación un poco más científica que se puede hacer, sí hay que pesar para poder decir cuánto es el volumen de, pero las auditorías generalmente se hacen por unidades. Entonces ahí te va a decir, se documentaron y se categorizaron. Por ejemplo, en esa auditoría nosotros logramos categorizar en las marcas internacionales 177 unidades de plástico solamente, de las miles que recogimos, porque obviamente las botellas, las pajillas, las bolsas, muchos tapones que ya se les había borrado la marca o muchas de estas bolsitas de shampoos no tenían ya la marca. Entonces están en marca desconocida, pero sí en uso. Es solo 177 unidades individuales de los plásticos que recogimos están dentro de esas 3 grandes marcas que les mostré, ¿no? Que creo que 147 eran de Coca-Cola Company, que sí se lograron documentar. Entonces, si se pesa, por ejemplo, mañana sí vamos a lograr pesar, pero porque la campaña del Día Mundial de la Limpieza anda pesas. Entonces, no necesitan tener pesas para hacer una auditoría de marca porque se puede solamente contar las unidades. Si tienen pesas, qué bueno, es un dato más, es un trabajo más, pero es algo que definitivamente aporta para tener un dato mayor de sensibilización, ¿no? Las toneladas de basura o la cantidad de basura que se recogió. A las auditorías no mucho se les da esa importancia porque la idea no es recoger grandes cantidades de basura, sino más bien encontrar secciones que sean representativas o que se logre mandar un mensaje, por ejemplo, en la zona núcleo del Montecristo, si se encuentra o no se encuentra plástico. Probablemente encontrarán a alguien que pasó, un lapicero tirado de algún biólogo o bióloga quizás que fue y no se fijó, se le cayó, si es una zona altamente protegida, pero también puede ser de que no esté tan protegida y que sí encuentren churritos y bolsas de agua y demás, botellas hasta de herbicidas o cualquier cosa que alguien pasó y la dejó. Entonces, por eso no importa tanto a veces el volumen, sino las cantidades que encontremos y dónde las encontremos. Hay otra. Welder, ¿sí? Sí, buenas tardes para todos y todas. Sí me surgió una duda, no sé si quedé muy claro con eso, respecto a la clasificación. Sí. Que usted mencionaba que primero tenemos el tipo de... El tipo de plástico. El tipo de producto. ¿Hola? Sí, sí, se hace el tipo de producto, ¿verdad? Mencionó primero, ¿verdad? Sí, exacto. Ajá. En la clasificación, quiero ver si aquí puedo volver a compartir la pantalla. Ah, yo pensé que ya no estaba compartiendo pantalla. Aquí. Lo primero es el tipo de producto, porque queremos saber para qué utilizamos ese plástico. ¿Y Sí, por qué pues. es eso tan importante? Porque el 40% de la basura a nivel mundial que se encuentra son empaques de un solo uso. Entonces son plásticos que utilizamos menos de 30 días o menos de 30 minutos, como yo les decía. Entonces hay plásticos como, por ejemplo, los tubos de construcción que están acá en productos del hogar, que no son plásticos de un solo uso y que pueden haber tuberías de PVC que se van a utilizar 20 años o más, ¿no? Entonces, si encontramos pedazos tirados, es importante documentarlo, pero nos interesa mucho saber para qué utilizamos el plástico que estamos encontrando. Si vamos allá si van, por ejemplo, a la zona núcleo y realizan esa auditoría o en el volcán de Ipala o en Huizayote, en Honduras, si ustedes van y encuentran envoltorios de comida, ya saben que para qué se estaba utilizando ese plástico, o si son botellas, o si son productos desechables, o si por el contrario, no creo, menos probable que vayan a encontrar productos de embalaje o de cuidado personal. Entonces, ese es lo primero que nos interesa saber, para qué utilizamos el plástico que estamos encontrando y después... Entonces es qué tipo de plástico es el que estamos encontrando, que ya son estas categorías. Estas categorías normalmente
sabemos identificar, por ejemplo, los tapones, porque aquí ya está la imagen, ¿no? Es plástico tipo 5, botellitos de yogurt es plástico tipo 5. Las botellas PET también son las más utilizadas, las conocemos bastante bien, es plástico tipo 1. Este plástico tipo 2 también lo conocemos bastante porque es mucho el plástico que tenemos en la casa, que utilizamos para hacer limpieza en la cocina, en los baños, donde viene nuestro shampoo, donde vienen los jabones líquidos, si alguien utiliza jabones líquidos. Entonces, estos plásticos tenemos interacciones diarias que sí los podemos reconocer bastante fácil. Lo mismo con el plástico, con estos plásticos, ¿no? Del 6 y el 5. A veces nos confundimos y si no le encontramos el número abajo, podemos poner que no logramos identificar el tipo de plástico y simplemente le ponemos el uso, la descripción, si es una botella, si es un envase de comida, si es una bolsa, si es una mascarilla, o lo que encontremos, ¿no? Un pañal, un cepillo de diente y no identificamos el plástico, pero ponemos qué es y el que no lo logramos identificar. Y lo tercero es cuántas capas tiene ese plástico. Si no logramos identificar, igual le ponemos que no lo podemos identificar, pero normalmente cuando ustedes rompen algo, si ustedes rompen, por ejemplo, hay las bolsitas de ketchup. Este es algo bien fácil de verlo. Es un plástico bien grueso que tiene múltiples capas. Eso lo podemos ver, lo podemos tocar. O los plásticos que al romperse son sumamente suaves, como las bolsas delgaditas, son plásticos de una sola capa. Esas son las tres cosas que vemos. Entonces, ¿para qué lo usamos? ¿De qué plástico está hecho? ¿Y cuántas capas tiene? Son las tres cosas que vamos a escribir en estas fichas. Y estas fichas, todo viene en el toolkit que uno recibe o que uno baja de la página de Breakfree, pero que yo también se lo voy a compartir con Manuel para que les envíe todo el toolkit a todos y a todas. Y ahí está justamente, ¿ve? Lo primero, tipo de producto, que son las diferentes categorías que vimos. Si es para comer, si es para fumar, si es para pesca, para qué utilizamos ese plástico. El tipo de material, si es PET, si es PVC, si es PP, qué tipo de plástico es según el número y cuántas capas, múltiples capas o una sola capa. Esas son las tres cosas que vamos a apuntar. Vamos a apuntar la marca y vamos a decir qué es el producto. Si es una botella, si es una mascarilla, si es un tapón, si es una pajilla, si es una bolsa, si es un envase, si es un empaque, si es plato de comida desechable, si es vajilla desechable. Esa es la descripción ya del artículo. Ok, no sé si hay más preguntas. A ver. Okay. Entonces, lo ideal la primera vez que se va a hacer una auditoría de marca, a Leslie tiene... ¿Sí, Leslie? Hola, hola. Es que el teléfono de Leslie está aquí en la oficina circulando para los que no tenemos voz. Es la voz de los sin voz. Para comentarles a todos los participantes en la jornada de capacitación, nos interesa que todas las instituciones que elaboren esta auditoría de marca entre el día 18, que es mañana, y el 25 de septiembre, puedan compartirnos la información a la Trinacional para que podamos elaborar un informe consolidado de todos los puntos donde se van a hacer las auditorías de marca, y ese informe pretendemos presentarlo en el foro que se va a hacer en octubre, que es Frenando la Marea del Plástico. Entonces, la Mancomunidad está viendo la posibilidad de desarrollar 6 auditorías de marca en 6 puntos diferentes, 2 en Guatemala, 2 en Honduras y 2 en El Salvador, en la cuenca alta del río Lempa. Entonces, esos 6 puntos se sumarían al punto que estaría haciendo mañana la Fundación Volt. Y si hay otras instituciones que hagan otros puntos, nos gustaría que nos compartan la información para hacer un solo informe de todos los puntos que hagamos entre todas las instituciones en el contexto de la red por el rescate del EMPA. Así que comentamos esto para información de todos y todas. Gracias, Héctor. Sí,
La idea justamente es que tengamos estos datos y que los podamos presentar en octubre, el 15 de octubre, también en una conferencia de prensa para hacer llegar, ¿no? Les decía, lo más importante de la auditoría es mover los resultados, hacer llegar esta información a las empresas y a los gobiernos locales y a los gobiernos nacionales. Preguntaba Jaime de que si los camarones que se alimentan de plástico ¿qué representa para la salud humana? Bueno, actualmente los estudios muestran que nos estamos comiendo 5 gramos de plástico a la semana. Eso es lo mismo que lo que pesa un lapicero Bic. O sea, este lapicero nos lo comemos en una semana. O una tarjeta de crédito, pesan más o menos lo mismo. Eso nos lo comemos en una semana, por supuesto, desechito en micropartículas que están en el agua que tomamos, en la carne que comemos, en los peces que comemos, en todo, inclusive en el aire que respiramos hay micropartículas de plástico ya. Es impresionante. El plástico nunca se deshace, se va fragmentando en cada vez pedacitos más pequeños y así como el polvo del Sahara se nos viene, así también el plástico y las partículas del plástico andan por ahí volando, están en el agua, están en los suelos y no hay manera de sacarlas. Eso es algo sumamente preocupante. ¿Qué hacen esas partículas de los plásticos en nuestros ecosistemas? En nuestro cuerpo, perdón, al comernos. Todavía no existen tantos estudios, pero sí se están vinculando, por ejemplo, a obesidad, a cáncer de mama y de próstata, a pubertad precoz. Cada vez estamos viendo más niñas que están desarrollando a los 8 años, a los 7 años, inclusive hay niñas que a los 5 años ya empiezan a desarrollar y está vinculado, uno sí por las hormonas que se utilizan en la producción de carne, pero también por cómo estas micropartículas de plástico interactúan con todo el sistema hormonal de las personas, tanto de hombres como de mujeres, porque están cargadas de energía, digamos, positivas o negativas, e interactúan en nuestro cuerpo de una manera bien particular. También se están vinculando a estudios de falta de poca fertilidad en hombres. Se han encontrado en la placenta de las mujeres, como les mencionaba, partículas de plástico también, a problemas de déficit de atención, a problemas de poca o menor inteligencia en test de IQ. O sea, hay una cantidad de estudios que empiezan a mostrar todos los efectos que los plásticos pueden tener en el cuerpo humano, que es sumamente preocupante. Y lo más preocupante es que la mayoría de las empresas y de los países ya lo saben desde hace años y saben que los plásticos nunca los iban a poder sacar de los ecosistemas y aún así los siguieron produciendo y siguieron buscando formas y siguen buscando formas ahorita de ponerlos en los mercados. Eso es la parte más preocupante, que no se ve una tendencia a la reducción de los plásticos. Y también algo que es bien importante de saber, yo les puedo compartir un link de unas charlas que damos también aquí en la red, es que el 99% de los plásticos están hechos de petróleo, de combustibles fósiles. Entonces, el 99% de los plásticos están aportando directamente al cambio climático porque están generando gases de efecto invernadero durante su producción. Las empresas petroleras que ahora se miran cada vez más arrinconadas por los convenios o tratados internacionales para dejar de utilizar combustibles fósiles, están invirtiendo cada vez más en la industria de los plásticos para vender de otra forma el petróleo, pero no piensan dejar de venderlo. Obviamente estamos hablando que son ganancias multimillonarias y que es una de las economías más grandes del mundo, que no simplemente va a dejar de vender. Entonces, cada vez buscan otras formas de vendernos el plástico y encontrar nuevos usos que ni nos los habíamos imaginado. Y es ahí donde también nosotros y nosotras tenemos que poner un alto y para eso hacemos este tipo de auditorías de marca. Para también que vean sus responsabilidades, ir generando conciencia y los resultados, como decíamos, anunciarlos, compartirlos y utilizarlos también para hacer educación y sensibilización en nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro entorno, nuestros territorios. Entonces, lo que les iba a recomendar es la primera vez que vayan a hacer una auditoría de marca es impriman estas tablas, lean bien los kits, traten de identificarlo y no se vayan de un solo lugar a tratar de hacerlo. Pueden hacer una pequeña práctica, por ejemplo, en la calle, de donde recuerdo de la mancomunidad, de donde se dobla hasta la mancomunidad. No importa que solo encuentren 10, 15 cosas, no importa, es que vayan viendo cuánto se tardan en identificarlas, cómo se llena la tabla y tengan ese ejercicio. O váyanse al parque y hagan una en el parque,
miren cuántas personas necesitan, cuánto tiempo se van tardando en llenar las tablas, para que después, cuando ya vayan a la auditoría real, tengan una mejor noción de cómo llenar estas tablas. Al principio se ve difícil, pero uno se va acostumbrando y ya después no es tan difícil. Igual cualquier cosa yo puedo estar también disponible para apoyar o ver si hacemos algún ejercicio. No sé si lo lograremos antes de octubre porque yo estoy en El Salvador, pero también me voy a tratar de comprometer mañana de documentar bien con fotos y compartirlas los pasos y los tipos de plástico que fuimos encontrando también. Dice Marlon Pais, los 10 metros son lineales o cuadrados para la muestra. Eso uno lo puede decidir, porque como les digo, las auditorías de marca no medimos el volumen por área, sino que decimos en El Salvador, en el lago de Huija, en la costa tal, se encontraron tantas piezas de plástico y tantas le corresponden a tal compañía, tantas a tal compañía, tantas a tal compañía, porque es el objetivo principal, encontrar el responsable que generó la basura. Nosotros, como también nos interesa saber cuánta basura se está generando, entonces sí podemos documentar ese dato adicional y decir, bueno, en esta sección que se mostró, encontramos tantos kilos de basura por metro cuadrado o tantas libras de basura por metro cuadrado. Ahí sí es importante decir que estamos haciendo metros cuadrados y no lineales, si vamos a querer sacar ese dato, por ejemplo. Pero no hay un estándar. Como les digo, se puede hacer una auditoría de marca en la cocina, porque no nos interesan las cantidades, sino cuántas marcas, qué productos y qué usos estoy dando a ese plástico. Los 10 metros es algo que nosotros definimos en el lago de Huija. No sé si todavía queda alguien de Cesta acá. Vi que había conectado también Laura y ya se desconectó. Pero Cesta hizo también otra en una playa y ellos no utilizaron 10 metros cuadrados. Ellos limpiaron un trayecto de la playa entero. Entonces, depende cómo uno lo quiere usar. Recuerden, en el lago de Huija nosotros también teníamos diferentes puntos y queríamos comparar el sector turístico con el sector no turístico y el sector no habitado para tener esas 3 referencias. Ok, bueno, creo que ya estamos llegando al final. La idea era máximo 1 hora y media, ¿verdad, Leslie? Ya creo que, bueno, creo que era 1 hora, pero ya nos pasamos. No sé si tienen otras preguntas. Yo les puedo mandar los kits y también puedo estar pendiente de responder sus preguntas vía correo a través de Manuel o de Leslie, o las personas que participaron que no son de la Mancomunidad pueden escribir directamente al correo también de la Mancomunidad. No sé si me hacen el favor de ponerlo en el chat, Manuel o Leslie, y ahí nos pueden contactar como Red Trinacional para el Rescate del Río Lempa. Y las y los que todavía no nos siguen en las redes sociales, les invito también a que nos sigan en las redes sociales. En Facebook pueden encontrar muchas charlas, pláticas y ponencias o infográficos sobre la contaminación de plástico, mayor detalle sobre los efectos de los plásticos en nuestra salud, en nuestros cuerpos, pero también en los ecosistemas. Y también datos más sobre las petroleras, por ejemplo, en el plástico y su relación con el cambio climático. De acuerdo. Bueno, yo creo que por ahí voy cerrando, ¿verdad, Leslie? Yo quisiera también que aprovecharan el equipo técnico de la Mancomunidad para hacer sus consultas, debido a que varios de ellos van a ser líderes, ¿verdad? O lideresas en el levantamiento de esta información. Entonces, si tienen alguna duda, a favor manifestarse, ¿verdad? Para poder aclararla. Como les digo, al principio uno siente un poco difícil, pero impriman la tabla, léanla, van a ver que aquí abajo están nuevamente los tipos de producto, qué significa AFP, envoltorio de comida, qué significa PC, cuidado personal, HP, productos del hogar. Entonces yo aquí simplemente voy a hacer un círculo y marcarlo, o el tipo de material, igual están por acá, tipo de material, si es PET, dice plástico número 1, es el que más frecuente sale, botellas de bebida transparentes, vasos, contenedores, pero que sean transparentes y que suenen al aplastarlos, cuáles son los plásticos PVC, los PP, el HDPE. Entonces ahí uno se va a ir entrenando un poco, ¿no? Por eso no se vayan así a la primera, prueben en su casa, aunque sea con los plásticos que tienen en su casa, en la cocina, o los que compren en el súper un día,
cómo llenaran la tabla con todos esos productos que ustedes están comprando, para que así vayan acostumbrándose a la tabla y cuando lleguen a hacer la auditoría no les genere tanta incomodidad. Entonces, no sé, me dicen si lo sienten muy complicado, cómo lo sienten. De acuerdo, Ingrid. Yo creo que vamos a ver la información, vamos a definir los grupos también nosotros y los puntos de referencia para poder hacer la auditoría. Y cualquier cosa yo te voy a consultar, ¿verdad? Si tenemos dudas y vamos a buscar toda la información que necesitamos en el link que nos has compartido. De acuerdo, entonces yo se las comparto y les voy a mandar una foto quizás de las tablas llenas del que tengo del lago de Ouija y las que llenemos mañana para que también esas las compartan y vean cómo se ven ya las tablas llenas. De acuerdo, yo creo que nosotros vamos a, un punto de referencia nuestro va a ser el lado de Ouija, también por el lado de Guatemala. Entonces, Buenísimo. también nos va a servir mucho los antecedentes que tienen ustedes. Sí, buenísimo. Y también ahí sirve para comparar. Ahí sí, claro, yo les puedo compartir la presentación y si quieren también les podemos compartir la presentación de la crisis del plástico donde hay más datos para que se vayan informando. De acuerdo, bueno, muchísimo gusto y gracias a todos y todas por la atención. Les deseo éxitos en las auditorías de marca y les comentaremos cómo nos va mañana también a nosotros y nosotras. Gracias. De acuerdo, Ingrid, solamente agradecerte en nombre del equipo de la Mancomunidad Trinacional esta capacitación, ¿verdad? Formación sobre todo personal y también concientización de la vida que llevamos y del consumo del plástico. Solamente, ¿verdad? Agradecerte y te vamos a estar molestando con información que necesitemos. Ok, bueno, y veo de que hay, por ejemplo, carrera de ecoturismo de la UNAM. Ahí sí es importante que, además de la auditoría de marca, traten de sacar este documento ya un poco más científico de datos que no tenemos sobre las cantidades que se encuentran en el área y volúmenes de plástico. Si como universidad tienen posibilidad de hacer más allá de la auditoría de marca. O sea, entonces el punto de partida es simplemente las marcas, no pesamos, no necesitamos medir un área. El segundo nivel, digamos, es por lo menos medir un área, que definamos metros cuadrados, y el tercer nivel sería ya pesar la basura que estamos encontrando, y si la queremos pesar incluso separadas por marca, sería un cuarto detalle que ahorita no lo estamos generando con esta auditoría base. Ok, bueno. De acuerdo. Sí, hay un par de estudios en playas que hay, ahí me está poniendo Carlos, pero son pocos los estudios que hay que de verdad en el lago de Coatepec, que aquí en El Salvador también hay, por ejemplo, pero son pocos. Entonces, si podemos ir generando estos datos, también vamos a ir ayudando a la sensibilización.